¿por qué en México alguien puede estar interesado en comprar una posición política, en comprarse una gobernatura, en comprarse una alcaldía, en comprarse... ¿Y qué contestas, Anabel? ¿Y por el qué? tema Pues es para por la tener el corrupción. poder político. No solo eso, Carmen, sino porque por desgracia estas posiciones políticas significan para estas personas que lo quieren comprar más negocio. ¡Claro! Hola, ¿qué tal mis ciberinformantes? Bienvenidos a un nuevo video de Colateral México. Les recuerdo, mi nombre es Evan Corona y los invito a que se suscriban al canal y a que le den clic en la campanita para recibir sus notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. El día de hoy les quiero hablar de algo que me pareció bastante turbio porque tiene que ver con esta detestable corrupción que, bueno, México se ve bastante hundido en ella, pero lo que más me sorprende de toda esta situación es que a pesar de que, bueno, en este sexenio se tiene la idea de luchar contra la corrupción y siempre ha sido un tema a platicar en México, en anteriores sexenios y en especial durante los sexenios panistas habíamos visto una serie de situaciones bastante irregulares con respecto a la impunidad. A esto me refiero con que había muchas pruebas de muchos actores políticos, muchos actores de la importancia en México que habían tenido muchísimos roces con el crimen organizado y obviamente con la corrupción. Esto hablando desde legisladores hasta, el mismísimo presidente entonces, Felipe Calderón. Pero toda esta información lo estoy diciendo porque me enteré, y esta información es importante que ustedes la sepan, de que al parecer en una entrevista realizada por Aristegui se entrevistó a una escritora. Dicha escritora, Anabel Hernández, publicó un libro en donde hablaba del señor, ya saben, este señor, el hijo de, el Mayo Zambada, y él lo que hacía era, en este libro, explicar todas estas relaciones que tiene, ya saben, este crimen organizado que tanto afecta a México con las estructuras políticas, y empieza a dar muchísimos datos interesantes con respecto a cómo se entrelazan esta situación. Vamos a ver esta nota que les tengo preparados, es muy interesante. Bueno, como les dije, panistas, y esto es muy grave, panistas ofrecieron al señor Zambada barcos de Pemex para traficar estos, ya saben, estas sustancias ilícitas a cambio de una comisión. O sea, estaban diciendo, ¿sabes qué? Te presto los barcos de la nación para que hagas tus crímenes, al cabo que no importa. Según esto, el señor Vicente Zambada, hijo de Ismael Zambada, uno de los de las pocas personas de alto vuelo que nunca han pisado la cárcel, describió en su diario, porque tenía un diario, como un grupo de miembros de Partido Acción Nacional que venían de parte de Pemex le ofrecieron a su padre barcos que eran propiedad de la petrolera para transportar drogas a cambio de porcentajes de ganancias. Lo anterior lo reveló la reconocida periodista Anabel Hernández durante una intervención en Aristegui Noticias, en la que dijo que la excusa que estaba dando estos funcionarios de Pemex en aquel momento era que ese dinero lo querían también para financiar campañas electorales. O sea, estamos viendo que van de mal en peor. Yo no sé si eso esperaban que les saliera un ay, qué bueno, yo entiendo, porque pues querían utilizar dinero de corrupción, dinero que estaba envuelto en el crimen organizado para hacer sus cosas y beneficiarse ellos de alguna u otra manera. Esta es una foto que tenemos por aquí y bueno, la citan cuando dijo lo siguiente: el caso Lozoya generaliza una serie de prácticas viejas que tienen que ver con dinero ilícito para financiar campañas electorales. Ahí están los presuntos 100 millones de pesos que llegaron a la campaña de Enrique Peña Nieto sin que nadie pudiera comprobar de dónde. Ahí está Vicente Fox y sus amigos y los millones de pesos que el Instituto Federal Electoral ni siquiera pudo detectar de dónde venían. Y ahí está también Felipe Calderón, cuya campaña también estuvo manchado por una serie de irregularidades de financiamiento. Digo, o sea, aquí nos hablan del sexenio de Peña Nieto, de su campaña, de la de Fox, de la de Calderón, y esto, bueno, sabemos que están relacionados, al menos Calderón y Peña Nieto, con el caso de Emilio Lozoya y el caso Odebrecht,
pero esto de verdad que es una realidad. Digo, en México se ha visto cómo en las campañas políticas de repente aparece dinero de la nada, e incluso recordarán ustedes que no hace mucho al nuevo partido que querían formar, México Libre, ya saben, Margarita Zavala, con apoyo del expresidente Felipe Calderón. Uno de los puntos que el INE utilizó para rechazarlos fue que había cierta cantidad de dinero que no se podía comprobar de dónde venía, y al no poderse comprobar es por eso que rechazaron el registro de este nuevo partido político. Yo ya he expresado mis opiniones al respecto y hemos hecho videos al respecto, pero esto es muy interesante porque quiere decir que quieren seguir viviendo de estos modos de operación, estos modos de corrupción que, como dicen aquí, son prácticas viejas de los gobiernos, o en este caso de los partidos políticos en México. También se pone aquí que Anabel Hernández en sus anteriores publicaciones ya había revelado que Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón, utilizaba el ejército mexicano y a la desaparecida Policía Federal para proteger a este grupo de Sinaloa. Usaban las Fuerzas Armadas como instrumentos para atacar a los grupos enemigos de esta persona. Esto es una serie de casos y de información que es muy sorpresiva, o al menos para mí, no por el hecho de que no pensara que lo utilizaban de manera incorrecta, sino porque el descaro que existe detrás de esta situación es lo que no es posible que sea así. ¿Por qué? Porque lo utilizaban, usaban el dinero, metían corrupción, no les importaba, y entonces afectaban a fin de cuentas a las ciudadanas y a los ciudadanos, porque ¿quién sufre más que cualquier otro grupo en México por este crimen organizado? Bueno, somos las personas, los ciudadanos, que estamos ahí al tiro del cañón para soportar toda esta situación. Y claro está, recordarán que hubo mucha inseguridad, en especial durante esta guerra contra los grupos que hacen estas actividades. Ya saben, en el sexenio de Calderón hubo una guerra contra ellos, y esto trajo muchísima violencia en México, lo cual es algo bastante negativo. Pero no se queda ahí, y es que quiero que vean cómo es la forma en que explica esta situación de lo del PAN, de cómo ofrecieron estos barcos, y aquí tenemos la entrevista. Vamos a verla. Yo cuando veo estos videos en la Cámara de Diputados, recogiendo estos maletines de dinero, me recuerda, perdón, de senadores, me recuerda el tema, recordarás que Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada, en su diario escribió cómo también un grupo de panistas que venían de Pemex también, en una época previa a esto que estamos viendo, pero un esquema muy similar, van con el Mayo Zambada y le ofrecen: señor Zambada, aquí tiene los barcos de Pemex que usted puede ocupar para cargar lo que usted quiera, ¿no? La droga que usted quiera, y de esa droga que usted transporte, por favor, nos da una porción de lo que venda, porque lo queremos también para las campañas electorales. La excusa que estaban dando estos funcionarios de Pemex en aquel momento es que ese dinero lo querían también para financiar campañas electorales. El tema es ¿por qué? ¿Por qué en México alguien puede estar interesado en comprar una posición política, en comprarse una gobernatura, en comprarse una alcaldía, en comprarse... ¿Y por qué? Tema es para por la tener el poder político. No solo eso, Carmen, sino porque por desgracia estas posiciones políticas significan para estas personas que lo quieren comprar más negocio. Claro, por supuesto, un más. Imagínate, si estás invirtiendo esas maletas a una campaña política, claro, es porque esperas al menos recuperar el triple. ¿Cómo la ven? Esto es algo bastante interesante de ver, esta información recabada por esta periodista que finalmente también escritora nos da este libro, y donde comparte esta información que como dijo, o sea, es algo que estamos viendo recurrente en México, y bueno, en este caso embarra muchísimo al PAN, al Partido Acción Nacional, que bueno, tiene muchísimos años también en México, y que ha demostrado que ha tenido muchísimas acusaciones de ciertas personas dentro del partido por estar envueltos
involucrados en la corrupción y bueno, también en apoyo al crimen organizado. Y en este caso, eso último que mencionaron con respecto a por qué quieren tener estos puestos políticos, ya saben, legisladores, gobernaturas e incluso la presidencia, pues porque quieren seguir sacando su mochada de toda esta situación, y entre más poder tengan, más habilidad tienen para poder evadir todas las leyes y sentirse como si fueran dioses, porque yo creo que ese es un problema muy grande, que creen que el llegar a un poder de legislador, a gobernador, presidente, es volverte Dios, volverte por encima de las ciudadanas y los ciudadanos, cuando no, estas personas están al servicio de nosotras y de nosotros, porque pues obviamente esto significa que ellos están tomando una responsabilidad que antes como ciudadanos y ciudadanas no tenían, y que por fin ahora tienen este poder, pero ese poder ahora sí que como película de superhéroe tiene una gran responsabilidad y tienen que hacer su trabajo en vez de estar buscando cómo beneficiarse. Esto es inaudito, esto es algo que de verdad da mucha vergüenza, y esperemos que pronto todos estos casos y todas estas personas de verdad caigan, porque la corrupción es un problema que también, recuérdenlo, empieza desde casa. ¿Por qué empieza desde casa? Porque también a la hora que nosotros vemos que otras personas hacen este tipo de acciones, decimos o se nos hace fácil aceptar esa situación, y como ciudadanas y ciudadanos de nuestro país tenemos que luchar en contra de esas acciones, no ser partícipes de la corrupción, porque a fin de cuentas eso se generaliza y se vuelve algo normal, y la normalidad nos va a llevar a que sigamos siendo un país envuelto en pura corrupción. Así que yo los invito a que me digan en los comentarios qué opinan de toda esta información, qué harían ustedes en esta situación, y bueno, claro está que aplaudirle un poquito a esta periodista que está sacando esta información, a pesar de que ya saben que en México hay un gran riesgo para las periodistas y los periodistas, y hay que ser muy conscientes de ello. Si les gustó la información que les presenté en el video, los invito a que le den me gusta y no se olviden de compartir el video para que más personas lo vean, así como suscribirse y darle clic en la campanita para recibir sus notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. Les recuerdo, mi nombre es Evan Corona y nos vemos en el siguiente video de Colateral México.